Jesús, muchas gracias por esta conversación. Obviamente fue la nota de la semana, y más allá de la semana, el fallo de culpable de Genaro García Luna. ¿Cómo recapitularías tú todo el juicio justo hacia ese fallo, ¿no? Sobre todo, ¿cómo construyó la fiscalía el argumento de que solamente con base en los dichos de criminales, en su mayoría de narcotraficantes, García Luna era culpable? Pues mira, sin duda fue sorprendente el que de los 5 delitos y faltas, la decisión de las 7 mujeres y 5 hombres que integraron el jurado fuera no solo de culpable, sino unánime. El juez Brian Cogan incluso, pidiendo la opinión de la defensa, los hizo repetir verbalmente si era unánime y si era culpable. Y lo dijeron uno por uno así. Pero creo que has tocado un punto. El jurado, aun cuando durante las audiencias, las poco más de 5 semanas que duró, habían mostrado rostros así como en duda cuando estuvieron testificando pues narcotraficantes confesos, no solo eso, sino asesinos, que además decían ante ellos: sí, hemos mentido, sí, estamos aquí declarando porque nos conviene, para que nos reduzcan la sentencia, para obtener un beneficio de inmigración y quedarme en los Estados Unidos con mi familia. Y hablo de 2 casos específicos, de Sergio Villarreal Barragán, el Grande, y de Jesús el Rey Zambada García. Pero estos 2 también, Javier, fueron los únicos que dijeron. En el caso del Rey Zambada, yo le llevé $5 millones en 2 ocasiones para el pago que le dábamos a cambio de protección al cártel de Sinaloa, al negocio de mi hermano Ismael El Mayo Zambada García. Y el Grande, haber presenciado no solo el arreglo de dinero, una mensualidad que decía le entregaba a Arturo Beltrán Leiva de $2 a $3 millones cada mes, sino que haber presenciado conversaciones telefónicas entre su jefe, el Barbas, Arturo Beltrán Leiva, y Genaro García Luna. Creo que eso al final, aun cuando en algunos interrogatorios daba la impresión de que no les estaban creyendo nada, fue la prueba que necesitaban, porque hay que decirlo, los fiscales no corroboraron ningún testimonio con todo lo que nos habían dicho durante poco más de 3 años que tenían en su poder. Más de 1 millón de páginas, evidencias financieras, grabaciones, videos y comunicaciones de mensajes en teléfonos inteligentes. No presentaron nada y fue suficiente. Creo que recapitularía diciendo esto nada más, Javier, que ahora hay que esperar no solo a la sentencia del día 27 de junio por el juez Brian Cogan, sino a si al gobierno de Estados Unidos le conviene todavía hacerle la oferta a Genaro García Luna de cooperación, y con eso evitaría quedarse refundido en la cárcel de por vida, y creo que se abrirían nuevos capítulos de la narcocorrupción en nuestro país, pero a manos del Departamento de Justicia. Creo que eso es lo que está generando más expectativa, ¿no? Si García Luna podría empezar a cooperar de otra manera, pero sí, lo que llama la atención fue que solamente con base en puras declaraciones, en puros testimonios, se da esa culpabilidad. El hecho de que la defensa no insistió en señalar la ausencia de pruebas documentales, ¿no? Audios, videos, correos, pues era porque la defensa no tenía por qué probar la inocencia de García Luna, Claro. más bien la fiscalía tenía que probar la culpabilidad. Sin embargo, llama la atención que no hubieran llamado a más testigos, ¿no? Sobre todo esto que insistieron de que a García Luna lo recibían en los más altos niveles de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, que no lo hubieran pintado más en esa luz. Pues yo creo que ahí sí pegó mucho, aun cuando presentó César de Castro, el abogado, y Florian Miedel fotografías de García Luna al lado de Hillary Clinton, de Eric Holder, de Obama, de altos funcionarios y incluso del embajador que fue a testificar, Anthony Wayne. Les pegó mucho el que narraran, sobre todo las fiscales Erin Reed y Sarita Kumati Reddy, que la narcocorrupción en México en esos años, de 2001 a 2012, fue rampante, que la expansión del cártel de Sinaloa y de sus fracciones fue increíble. Gracias a eso les llenó mucho el hueco de dudas que tenían, porque vamos a decir,
eran ciudadanos comunes y corrientes, incluso que cuando se les seleccionó en ese proceso, varios de ellos habían dicho, Javier, que no le creían, no confiaban ni en policías ni en testigos, y al final de cuentas hicieron todo lo contrario. De eso se trata, y se los dijo el juez al final cuando les agradeció el servicio. Les señaló, en otros países, en un juicio como este, en un caso como este, el testimonio de un jurado como ustedes no hubiera sido factor de nada. Y creo que en este caso, Javier, eso demuestra que ya en Estados Unidos están conscientes los ciudadanos comunes y corrientes, que no están tan enterados de cómo opera el narcotráfico, que sin la corrupción gubernamental, este negocio, no solo de la venta de drogas y producción y transporte y distribución, sino lavado de dinero, no puede funcionar sin la cooperación de policías, en el caso de México, de militares, de políticos y funcionarios públicos. Yo hacía la observación a propósito de Coahuila, que el caso más relevante de García Luna en Coahuila tiene que ver con la masacre de Allende, esta masacre perpetrada por el Z-40, que se deriva justamente de que la Policía Federal le alerta al Z-40 que la DEA tenía su teléfono intervenido, porque la DEA es el que le dijo a la Policía Federal. Por una parte me pareció como que la DEA se estaba cobrando esto, pero por otra parte, pues es algo que no apareció en el juicio porque va contra la narrativa de que García Luna estaba comprado por el cártel de Sinaloa, el decir pues que también estaban colaborando con los Zetas. ¿En algún momento se llegó a mencionar esto o se llegaron a mencionar otros casos en donde García Luna hubiera tenido nexos con otros cárteles? Pues mira, sí se mencionó muy por encima, pero el argumento de los fiscales, o qué fue lo que limitó eso, que se basaron en la gran relación que le hicieron, que le mostraron más bien al jurado, que tuvo García Luna fue con Arturo Beltrán Leiva. Ni siquiera tanto con el cártel de Sinaloa, con los capos tradicionales, ¿no? Como el Chapo Guzmán, como el Mayo Zambada, sino la casi íntima relación que tuvo no solo él, sino Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño García, y otros lugartenientes que tuvo en la AFI y en la Secretaría de Seguridad Pública con esa fracción, y sobre todo que se le unieron y que se mantenían unidos a esa fracción cuando se desató la guerra dentro del cártel de Sinaloa. Sí se habló de los Zetas, sí se habló de Coahuila, pero no entraron a fondo, con la excepción del caso del Universal. Pero en esta situación no, porque lo que tenían ellos era eso, ¿no? Testigos claros de relacionar a García Luna con la fracción de Arturo Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa. Finalmente, Jesús, tú acabas de publicar un libro, A sus órdenes, mi general, que es relato de un reportaje muy extenso y bastante profundo sobre el caso Cienfuegos. Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa con Enrique Peña Nieto, digamos que hubiera sido el huésped de esa misma corte después de García Luna, si es que Estados Unidos no lo hubiera liberado en 2020, pero ¿encontraste vasos comunicantes entre los casos de García Luna y de Salvador Cienfuegos? Los hay, y Javier, pero en las audiencias de este caso, recuerda que el juez al inicio, antes de que empezara la primera sesión con García Luna ya presente en la sala 8D, el juez limitó que se utilizara el caso Cienfuegos como parte de la defensa y de la fiscalía para buscar sus causas en direcciones encontradas. Pero me parece que ese capítulo en las Cortes Federales de Estados Unidos está cerrado, ni mucho menos en la prensa, Javier. Sé por ahí que se viene un reportaje muy amplio en The New York Times al respecto. Es todo lo que te puedo decir sobre eso, pero sé que se viene un reportaje muy amplio en The New York Times que se está trabajando. Lo que sí te puedo señalar es que al hablar de la corrupción en las fuerzas bélicas de México, es obvio que se mencionen a generales, pero en este caso, ante la ausencia de la Fiscalía de pruebas para corroborar los testimonios, creo que la estrategia fue esa nada más,
concentrarse en que el testimonio de criminales, de ex policías federales de México, que se presentaron a 2, de agentes federales estadounidenses, de la DEA, del FBI y de aduanas, era tejer justamente esa estructura. Pero bueno, Javier, no sabemos qué puede tener por ahí escondido el Departamento de Justicia, encauzamientos pendientes, o si hará algo, porque creo que fue un gran parteaguas para la relación bilateral, el caso Cienfuegos, para bien y para mal. Lo único que sí, también he llegado a esa conclusión, quienes salieron bastante raspados de este proceso, aunque ganaron, digamos, teóricamente, fueron los agentes de la DEA. No, sin duda, sobre todo por lo que se ventiló de que ellos sabían, por lo menos desde 2010, que García Luna andaba en tratos con el cártel de Sinaloa. En cuanto al caso Cienfuegos, pues sí llama la atención, o habría que preguntarnos cuáles son los vínculos que tienen, como tú dices, el juez no permitió que lo sacaran, pero ahí hay otra historia, creo que para eso entonces vamos a tener que leer tu libro, que es una conversación que debemos de tener más adelante, Jesús, justamente sobre el caso Cienfuegos, porque es el complemento del caso García Luna. Es el complemento y el sustento, porque gracias a esos casos se derivan sus encauzamientos en el Departamento de Justicia y están ligados pues al juicio del Chapo Guzmán también. Entonces es un tema bastante largo, con muchas aristas, que repito, periodísticamente deja tarea a todo el mundo. Por lo pronto Alan Fowler del New York Times ya está haciendo la de él, y creo que pronto va a salir su reportaje. Yo me concentré en este libro, A sus órdenes, mi general, y bueno, Javier, vamos a ver, sobre todo qué opina los lectores, la sociedad mexicana, que es lo que importa. Bueno, esa plática entonces la dejamos para un poco más adelante, Jesús, sobre el libro, pero por lo pronto te agradecemos mucho la conversación. No, al contrario, un abrazo, Javier.